agradecemos muchísimo la compañía, agradecemos que estén aquí hoy acompañando a Lisette. Es un placer para nosotros poder que coincida la Feria del Libro y la presentación de este libro en esta casa, en este espacio, porque de alguna manera creo que era lo que de alguna manera Lisette lo deseaba así, y me parece extraordinario que se haya podido dar esta coincidencia. Para Editorial Dávar es un placer poder contar con este libro en la colección nuestra. Como siempre digo, tenemos una misión, hacer como memoria de lo que hemos vivido en este país en los últimos años, de manera que cuando venga un extraterrestre dentro de 50 años pueda tratar de entender algo de lo que ha pasado aquí. Y de alguna forma este libro se suma a un esfuerzo que hacemos de publicar materiales que permitan la reflexión y permitan pensar lo que ocurre en este país. Yo no conocía a Lisette González, sino saber de ella por la historia que había pasado y por... creo que nosotros no nos habíamos visto antes de la presentación del libro, cuando vino mi editorial y me trajo el libro. Y me impresionó mucho cuando lo leí. Hay un viejo libro que yo siempre conocí en Colombia que me llamaba mucho la atención por el título, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Y me quedó en la cabeza siempre porque es tan sencilla esa frase, pero tan verdadera. Y cuando leí este libro me dio mucha ira porque uno no entiende cómo puede haber tanto ensañamiento contra una familia, contra una gente que no merece lo que le está pasando. Yo creo que nadie se merece nada de lo que ha pasado, pero digo, esta historia es particularmente llamativa en esto. Y bueno, me gustó mucho poder tener la opción de publicarlo, de que Alberto Barrera se sumara a escribir el prólogo y a contar con el Lisette como autora, que siempre es un proceso muy interesante, a veces hasta puede ser hasta tenso, de decirle a un autor, mira, aquí esto un poco te sobra, aquello otro tiene tal cosa. No hubo mucho de eso, pero sí hubo un buen diálogo y siempre la muy buena disposición de Lisette a escuchar cualquier cosa que hubiera que hablar sobre el libro. Bueno, ya lo tenemos y nos sentimos de verdad muy contentos de integrarlo con nosotros en la editorial. Hoy me acompañan la autora Lisette, que ustedes todos conocen, presentarla casi que es un gesto repetitivo porque no voy a agregar mucho, socióloga como todos saben, con doctorado fuera en Deusto, en España, activista, una mujer que ha tenido que soportar pues esta tragedia, y yo tengo una teoría muy personal y es que escribir cura. Escribir puede llegar a ser un tema de sanación, no como muchas veces lo dice la gente que hace autoayuda, que eso ya no me interesa tanto. Lo hablo en un tema muy íntimo. Yo sí creo que la escritura es un proceso que lleva a procesar cosas internas y a trabajar eso que nos inquieta y nos perturba y a veces nos hace mucho daño. Y este libro creo que es una muestra de cómo Lisette tuvo que enfrentarse a los demonios con la escritura, y la escritura la ayudó a salir adelante. Y eso es algo de verdad muy meritorio y muy importante. Por otro lado también nos acompaña Alfredo Infante, provincial de los jesuitas, educador. Tampoco tengo mucho que agregar en la presentación porque todos lo conocen y saben
profesión, de su trabajo. Vamos a conversar sobre un libro, vamos a ir desarrollando temas alrededor de esto. Después vamos a abrir un poquito la opción de que ustedes puedan hacer algunas preguntas y así avanzamos. Sin mucho más que decir, Lisette, quisiera que tú ahora un poquito contaras ese momento en el que tomaste la decisión de que ibas a escribir. Bueno, muchas gracias a Marcelino por esa linda presentación. Gracias a Sergio y a Alfredo que me acompañan esta tarde, que es importante. Bueno, yo la verdad es que creo que siempre pensé, incluso estando en aquel tiempo todavía visitando a mi papá en el helicoide, que esa historia tenía que ser escrita. De hecho, bueno, soy una persona como muy introvertida, reflexiva, eso es bueno y es malo. Para escribir es bueno porque, digamos, estás viviendo un momento que es muy intenso, pero al mismo tiempo estás pensando, wow, esta imagen, esto que pasó, esto que me dijeron, esto y grabándolo, porque si esto algún día tengo que escribir, ¿no? Entonces el deseo de escribir todas esas cosas que nos estaban pasando estaba allí desde el principio. El asunto es que yo pensaba primero que no iba a poder escribir el libro, o sea, que iba a quedarse así como un sueño que uno tiene, ¿no? Como cuando uno era niño y quería ser Indiana Jones cuando fuera grande. Muchos sueños que uno tiene que al final en la vida uno no termina realizando. Así era como yo pensaba que iba a pasar con este libro, porque bueno, en paralelo a la prisión de mi papá y luego que él murió, digamos, nos vino a todos un tsunami, ¿verdad? Que no había comida o que las 4 luchas que tenías no alcanzaban para el mercado, y entonces había que hacer muchas cosas a la vez para poder arreglar el carro y pagar el colegio y poder comer y todo eso. Entonces, bueno, digamos, esa vorágine me tuvo consumida muchos años y no era concebible allí tener la tranquilidad, la paz como para sentarme a escribir. Cambié de trabajo, me fui a la universidad, que fue un duelo, se lo voy a decir aquí al rector, irme fue un duelo, irme de este trabajo fue un duelo, de dejar cosas inconclusas también, así que este duelo también lo tengo que cerrar y es probable que a eso dedique mi próximo libro cuando otra vez tenga la disciplina de sentarme a escribir. Entonces, bueno, nada, me cambio de trabajo, mejora un poco la situación económica, pero sobre todo viene la pandemia, estamos todos encerrados. Y durante la pandemia yo me inscribí en un taller de literatura autobiográfica. Pues bueno, todos teníamos mucho tiempo libre, todo el mundo hizo talleres de todo durante la pandemia. Pero bueno, yo me inscribí en ese porque bueno, yo tenía esta idea de que yo quería escribir ese libro. Y dije, bueno, hagamos un taller, a lo mejor me funciona. La verdad que el taller fue muy bueno, en el sentido de que, bueno, con Ricardo Ramírez Requena, cómo él abordaba el tema, el género autobiográfico, los distintos enfoques, las lecturas que hicimos, pero sobre todo el aliento de los compañeros de taller, porque la otra cosa, además que primero pensaba que no iba a poderlo escribir, también pensaba que a quién le va a importar. Y no porque yo pensara que a nadie le importara el caso del papá. Yo sé que el caso del papá fue noticioso, fue famoso y que a la gente probablemente le interesará leer sobre eso, pero el libro que yo quería escribir no era el clásico libro de denuncia, melodramático, pensado para que la gente llore desde la primera página hasta la última, sino quería un trabajo como más profundo, que también hablara sobre quién es mi papá, que también hablara sobre quién soy yo, que hablara sobre las preocupaciones que yo tengo sobre el futuro, sobre mí misma. Y bueno, quizás algo que podemos conversar después más con Alfredo, pero varias de las cosas que están allí, la discusión sobre el concepto de víctima, sobre el concepto de héroe, qué significa la reconciliación y por qué es importante para mí. Digamos que hay una inquietud sobre quién quiero ser yo después de lo que me pasó, que puede que sea una pregunta que parezca no importante, pero bueno, yo tengo ese problema que me enseñaron los curas jesuitas, entonces esto de quién soy yo y para dónde voy es algo que me inquieta, tengo ese problema. Entonces bueno, ¿qué quiero ser yo? Es algo
que se está respondiendo en lo que escribí en ese libro. Entonces, como ese era el libro que yo tenía en mente desde el inicio, no era solo echar el cuento de miren qué nos pasó, qué horrible, pobrecitos nosotros, sino que quería que fuera algo más reflexivo. Eso era lo que pensé que quizá al público no le interesaría. Pero mis compañeros del taller me dijeron, claro que sí, escríbelo. Bueno, me senté a escribir y bueno, aquí está el producto. Y tengo que agradecer muchísimo a muchos amigos que leyeron y que me siguieron animando y que me dieron sugerencias, a Sergio por supuesto por atreverse a publicarlo, varios de los que están aquí hoy salen en el libro, varios bastantes de los aquí presentes salen en el libro, se van a encontrar en las páginas, y bueno, y a todos gracias también a la familia, que yo sé que fue duro haberme sentado con mi mamá, con mi hermana, con mis tías, con Claudia que también está aquí, a que me contaran sus propios recuerdos, porque el libro trata de reconstruir no solo lo que yo vi de primera mano, que no fue todo, sino también lo que otros miembros de la familia sufrieron. Entonces yo sé que fue duro, sobre todo para mi mamá, recordar momentos de ese año de visitas y también de cuando ella estuvo en el helicóptero. Entonces le tengo que agradecer también la fortaleza de estar dispuesta a recordar y de contarme esos recuerdos para que estuviera la historia aquí escrita. Entonces bueno, yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias a todos también por venir. Bien, buenas tardes. En primer lugar, mi respeto profundo por Lisette y su familia. Respeto ante la experiencia que han vivido, pero un profundo respeto especialmente por la manera como la han afrontado. Y son signos de lo que uno desearía en todos los procesos de duelo, que pudieran ser como, sin ocultar la realidad de la injusticia, un signo de esperanza. No siempre es así y no tiene por qué ser siempre así, porque la condición humana responde a afronta los momentos de manera distinta. Pero lo que hay en este libro, que no es para leerlo tampoco de una sola vez, sino para meditarlo, porque como dice Lisette, no es un libro solo para hacer denuncias, sino un libro para repensar realmente la convivencia humana, la condición humana, para repensar el país. Yo creo que este libro, la experiencia contada en este libro, es un hito en la historia de nuestro país. Que cualquier modo de pensar el país es importante tenerlo como referencia, especialmente para el trabajo y el acompañamiento con tantas víctimas. La primera vez que escuché a Lisette contar su experiencia sobre lo que sucedió con su papá en Aullador, aunque su intención no era que lloráramos, pues yo lloré. Y lloré en agradecimiento en medio del dolor. Porque el modo como contaba su dolor, pero al mismo tiempo con una profunda esperanza de rehabilitar tanto sufrimiento en nuestro país, me llenó de lágrimas de dolor y consolación. Y después me encontré con ella y le dije, Lisette, tienes que escribir esto, porque tú eres la
la Mandela de nuestro país. Y entonces ella se asustó y dijo, no me digas eso. Digo, no, o sea, lo digo aquí, o sea, yo creo que es una gracia para nosotros los creyentes, decimos, es una gracia de Dios poder atravesar la noche oscura del dolor y del sufrimiento y sin vendarse los ojos ante la impunidad y el drama de la violencia institucional, apostar por la justicia y la reconciliación. Y ese es el espíritu de este libro. Es fuerte, doloroso, nos presenta el drama con toda su crudeza, pero también termina uno con esperanza. Y conversar con Lisette, la experiencia familiar con su papá y todo el proceso, pues también uno se indigna, se duele, se conduele, pero lo que le deja de fondo es un grito de esperanza, que es lo que necesitamos en el país. Que el dolor y el miedo no nos paralicen, sino que nos movilicen y nos llenen de esperanza. Yo creo que en todo dolor hay un dilema. El dolor o nos paraliza o nos moviliza. En el caso de Lisette, el dolor le moviliza. Y la narrativa sana. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no solamente sana personalmente, sino que también sana socialmente. Y en un tiempo de posverdad en el que vivimos, poder narrar la verdad y hacer la narrativa de la verdad al alcance de todos, es la posibilidad de que podamos ir contándonos, narrándonos, sanándonos y movilizándonos hacia un nuevo país. Yo quisiera tener una conversa con Lisette a propósito del libro. En primer lugar, es un libro que sana la memoria. Cuando digo sana la memoria, no es que haya olvido, porque la sanación no es olvido, la sanación es resignificación, y en eso la narrativa es muy importante. Entonces, este es un libro de la memoria de nuestro país. En segundo lugar, aunque es un libro personal de Lisette y de su familia, es un libro que cuenta la vida de nuestro país. Y en ese sentido es también la memoria de las víctimas de las injusticias de nuestro país. Y es un libro que clama la justicia, pero desmarcada de algo muy importante que lamentablemente nos ha hecho mucho daño en nuestra historia. Clama a la justicia desmarcada del resentimiento. Y eso es lo que por eso yo le decía a Lisette que me impresionaba su grandeza de espíritu al escuchar su narrativa, porque no se queda en el resentimiento, lo trasciende, y gracias a la narrativa. Por supuesto que en este proceso, para llegar a esto, tiene que pasar por el resentimiento, porque el resentimiento es propio de la condición humana. Pero lo importante es
seguir andando y sanar para trascender el resentimiento y poder decir, como lo va a decir Lisette en algún momento, que no se trata de las víctimas de hoy, sino también las del pasado. Es decir, es la perspectiva de las víctimas la que clama justicia y reconciliación. La atención, la sincronicidad con padre Alfredo Infante, porque yo alguna vez me he preguntado íntimamente quién de nosotros será Mandela, quién será el Mandela, no se oye, quién será el Mandela venezolano, porque sé quiénes pudieron haberlo sido y no lo pudieron ser, Chávez o los hermanos Rodríguez quizás. Hoy el padre nos da una posibilidad de respuesta, dice, pero lo que quería decir es esto. Hace tiempo conocí, me hice muy amigo de un periodista que se llama John Carlin. Es un periodista inglés de origen de mamá española que se casó con una sudafricana y se fue a vivir a Sudáfrica. Y ahí, en medio de toda una situación, le tocó conocer a Mandela. Y Mandela se dio cuenta que era un buen periodista, un periodista en el que podía confiar. Era un momento en donde había muchos atentados que se hacían para echarle la culpa de que no había solución a los negros. Y estaban en una situación, y Mandela estaba muy complicado con esto. Entonces él necesitaba un aliado y se consigue este periodista y es el aliado, y le empieza a decir: va a haber un atentado aquí, me están diciendo, ¿por qué no revisa? Y este periodista empieza a investigar, y fue muy importante la relación de ellos dos, tanto que es el hombre que escribe Invicto, el libro con el que después se hace la película de Clint Eastwood. Bueno, alguna vez nos sentamos a tomar un café y yo le pregunté a este periodista: y cuéntame algo de eso que viviste. Y me contó esta historia. Y le tocó entrevistar a uno de los mayores asesinos del apartheid sudafricano. Era un hombre que, cuando lo metieron preso, tenía como 120 o 130 años de cárcel por lo que había hecho. Era un asesino, bueno, muy impresionante, que además tenía un tic, que era que cuando se sacaba los lentes es porque iba a matar a alguien, cosa que no se lo dijeron a este periodista. Entonces después, cuando se enteró, estaba como asustadísimo. Y bueno, este hombre era muy frío, muy terrible, va preso, le dan 120 años de cárcel. Y lo que más le impresionó a John Carlin es que una familia víctima de él, una de las personas que él mató, familiares de una persona que él mató, le pidieron una audiencia, no sé si al tribunal o a qué instancia en Sudáfrica, para que lo soltaran. Porque dijeron: esto se tiene que parar. No podemos seguir buscando culpables y meterlos en las cárceles para 100 años, para que los hijos de esa persona mañana quieran que tal. O sea, es una cadena de odios que alguien tenía que pagar. Y esa familia dio un paso adelante terrible. No es fácil hacer eso cuando has perdido a una familia en manos de un personaje como este. Entonces, todo esto lo he pensado y me da un pie, Alfredo, para hablar del tema, porque yo creo que este libro tiene mucho de esto. Tiene todo un trabajo que tenemos que hacer en este país para entendernos y para tratar de ir hacia adelante de mejor manera que lo que hemos podido hacerlo hasta ahora. En ese sentido, yo te felicito por eso. Ahora que Lisette hablaba, hay dos puntos que me llaman la atención de su respuesta. La primera, ante ese hecho tan trágico y doloroso
ya no solo la muerte, sino todo el proceso, la necesidad de entender, de comprender, ¿no? Y cómo eso te lleva a una ruta interior, tanto intelectual como espiritual. Intelectualmente, pues, se convierte el sufrimiento y el dolor en una perspectiva, y cómo entender eso, y te va llevando académicamente, por tu background académico, a investigar y a enriquecer, diríamos, tu perspectiva de comprensión en torno al proceso que estás viviendo. Y al mismo tiempo todo el proceso espiritual también del duelo. Entonces hay en este caso, el dolor moviliza en primer lugar hacia adentro, hacia las dimensiones más profundas, y se vale, diríamos, como de tus fortalezas para poder elaborarse, y logras elaborarlo, y esto es una elaboración de ese proceso. O sea, que hay experiencia comprendida desde todo un background académico, de toda una metodología, pero narrada de una manera que toca el corazón, porque no solamente es un asunto académico ni un asunto de derechos humanos, que lo es, sino también es una experiencia existencial que está en juego, la que ilumina la perspectiva. Luego, la idea de este libro, y se presenta justamente porque es también un acto de solidaridad. En ese sentido es ese movimiento de dentro hacia afuera, de conexión con todas las víctimas que está de nuestro país. Y creo que por aquí se abre una veta importantísima para la memoria en un tiempo de posverdad. Esto es muy valioso, especialmente por el tiempo en el que estamos, de fake news, de posverdad, de posnarrativa. Aquí hay una narrativa que es hecha, amasada con el dolor, con el sufrimiento, con la injusticia, pero que en su elaboración se abre a la solidaridad y a la esperanza. Y hay un tema aquí que queda para la discusión y que no es para agotar aquí, que es el tema, dos temas, porque esto es construcción de memoria. Entonces, ¿cómo poder construir memoria? En el caso de Lisette tiene el background académico, una serie de recursos que le ayudan pero todos sabemos que gran parte de nuestras víctimas en este país, pues en la psicodata pasada, pues una de las dificultades ante el deterioro de la educación es que cada vez nuestro pueblo va a tener menos recursos para nombrar, y nombrar sana, narrar sana, pero también construye memoria, y la memoria es clave para que haya después justicia, reparación y no repetición. Por eso me parece que este documento, este libro, esta experiencia es un hito, y que tendríamos que ver cómo vamos generando esta narrativa en distintos niveles para ir construyendo esa verdad que ninguna otra posverdad o creación de falsas narrativas pues pueda poner a un lado, ¿no? Porque esto tiene un peso. Entonces, bueno, están esos temas: el tema de la construcción de la memoria y el tema de la justicia.
Yo creo que sí, o sea, ese tema de la justicia es un tema pendiente. Y con respecto a la memoria, creo que lo que nos va a costar más, lo más difícil, es que sea una memoria compartida, común. No mi memoria o la memoria de los opositores y por allá la otra memoria, la del chavismo o la de la izquierda o de como sea. Que es lo que nos ha venido pasando, porque hubo una comisión de la verdad, que nosotros los aquí presentes nos parece que no es la verdad lo que hizo esa comisión. Y probablemente en un cambio de gobierno, una comisión de la verdad donde solo estemos representados este sector político, pues habrá otro sector del país que dirá esa no es la verdad. Entonces el desafío es cómo construir esos espacios donde sea la verdad de todos. Entonces bueno, está la experiencia de Sudáfrica. A mí me parece muy interesante lo que se ha hecho en Colombia con los acuerdos de paz, esas audiencias de reconocimiento que se están haciendo en la JEP. Creo que eso puede ser un camino importante. Creo que centrarse solo, digamos, en pensar en la judicialización y que a la gente la investigue y la metan presa, bueno, habrá gente que sí, que habrá que meter presa, pero creo que eso no debe ser el énfasis de un proceso de justicia transicional cuando sea posible emprender un proceso de esa naturaleza. Creo que nos hace falta cómo construir esa memoria que sea de todos. Y creo que es un desafío especial para Venezuela, donde no hemos hecho nunca memoria de nada. Entonces, a la caída de la dictadura no hubo memoria, o sea, hubo memoria, a ver, en los pasillos. Mi abuelo pasó unos días en la Seguridad Nacional y eso es parte de la historia familiar. O los bisabuelos de mis hijos, que ADECO, que entonces tuvieron que emigrar, hubo gente presa, etcétera, etcétera, durante Pérez Jiménez. Pero no hay memoria institucional. O sea, no hay el equivalente a los museos de la memoria que hay, por ejemplo, en la ESMA en Argentina, o en diversas iniciativas al respecto que hay en Perú, o los memoriales del Holocausto en Alemania. Entonces, como país, la verdad es que no sé, Margarita quizás nos pueda adelantar alguna hipótesis, ¿por qué no hemos hecho nunca ese esfuerzo de memoria? Es simplemente pensar, bueno, la única manera de cambiar es dejar eso quieto ahí, o hay algo más, no lo sé, pero creo que ese sería un desafío, cómo construir esa memoria que sea común, que sea de todos y que no sea privada, que no sea de cada partido, de cada familia, sino que sea pública y que sea compartida. Entonces, por ejemplo, ese museo virtual del helicoide que hay por ahí, que yo no lo he visto, ¿saben? Hay unos lentes 3D donde uno vive la experiencia inmersiva de estar en el helicoide, no lo he visto. Catarina, que anda por allí, lo vio. Hay gente que se ha desmayado, vomitado, etcétera, haciendo ese paseo por el helicoide, o sea, parece que es muy fuerte. Tú no aguantaste, yo no lo he visto. No sé, o sea, creo que eso, o sea, es una buena iniciativa, pero yo creo en la cosa, la monumentalización con todo lo que pueda tener de malo también, de connotación esa palabra, pero que quede, ¿no? Para el futuro. Entonces creo que eso es un reto importante que tenemos, las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, y hay que presionar para que los políticos de este país, de ambos lados, que están negociando, esto forme parte importante de la agenda de lo que hay que construir. Entonces, bueno, yo con eso pararía. Muchísimas gracias.